Bueno, el tema de en realidad de este capítulo 28 es mayormente sobre la ley de Dios y cómo andar en ella. Si bien es cierto que otros proverbios hacen referencia a la ley, digamos que este capítulo es donde hay un poco más de énfasis en ese punto. Así que en este capítulo se nos muestra las consecuencias de alejarse de la ley o desobedecer la ley y también las bendiciones de andar rectamente delante de Dios. Así que el texto clave para el estudio, tanto de esta clase como las que siguen, con el favor del Señor, está en el versículo 4. Noten, Proverbios 28, 4, dicen los que dejan la ley. Y en la siguiente parte dice, más los que la guardan. Así que ya está estableciendo aquí una división, los que se alejan y los que la guardan. Pero antes de continuar, me gustaría aclarar un poco cómo es el asunto de la ley de Dios, o a qué ley se refiere, o cuáles leyes de Dios se debe obedecer y por qué, y qué tiene que ver eso con nosotros. Así que me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el tema de la ley para poder entender no solo este estudio con el favor de Dios, sino también los que siguen. Así que abordemos el tema de la ley de Dios para entrar un poco allí. ¿Qué es eso de la ley de Dios? De manera sencilla y corta podemos decir que es el estándar de perfección moral. De manera sencilla. Se refiere a los mandamientos específicos y demandas de Dios hacia nosotros. Cuando pensemos en ley de Dios, es eso en general. La ley de Dios debe entenderse primeramente por quién es Dios, que es el autor y el legislador, y quiénes somos nosotros, que somos sus criaturas, y en el contexto en cómo Dios da su ley. Y en este caso sería el contexto del pacto, o en donde estamos nosotros. Esa ley o todas las leyes que vemos en la Escritura. Para eso hay dos aspectos que podemos entender sobre la ley de Dios, o dos maneras de entender esta ley divina. Está por un lado la ley moral, o ley natural, codificada en los 10 mandamientos y todo lo que implica esa ley moral, esa ley natural. Se le llama así porque es específicamente en cuanto a nuestra moralidad, pero también porque es universal para todos los seres humanos. Es natural por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Ya esa ley estaba allí. Aunque Dios la presenta, la codifica en los 10 mandamientos, en el tiempo donde el pueblo de Dios sale de Egipto, esa ley es común a todos los hombres desde Adán. Y lo seguirá siendo porque seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Pero también tenemos, por otro lado, esas leyes agregadas o leyes que se llaman positivas, ya sean ceremoniales, civiles, que por lo general lo vemos en cuanto al reino de Israel en el antiguo pacto, o las particulares en el nuevo pacto, como por ejemplo el bautismo, la cena del Señor, que tenemos que reunirnos el domingo, por ejemplo, las acciones de misericordia, todas esas cosas. Ahora, con la llegada de Cristo y la institución del nuevo pacto, se produce una reforma de esas leyes que estaban en el antiguo pacto y que ahora no están en el nuevo pacto. O como dice nuestra confesión de fe en el capítulo 19, dice, estas leyes positivas caducaron junto con el estado de aquel pueblo de Israel, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución del antiguo pacto, siendo solo sus principios generales de equidad de utilidad moral. Así que hemos visto en la serie de Gálatas, en todas estas predicaciones, que lo que la ley no puede hacer. La ley no nos puede salvar. ¿O para qué nos sirve la ley? No puede ser nuestro camino de justicia ni darnos la salvación, porque es imposible cumplir perfectamente la ley de Dios. Imposible. Así que cuando pensemos en esa ley, no lo vamos a ver, o a lo que hace referencia, ¿no?, los proverbios, no es que tenemos que ser así para ser sabios para salvación. O sea, no es el enfoque. Sin embargo, no por eso la ley de Dios no sirve para nada. Y nosotros como cristianos estamos ajenos a esa ley de Dios. Más bien, como dice Pablo en 1 Timoteo 1:8, que la ley es buena si se usa legítimamente, si realmente entendemos lo que significa. Y esto lo sabemos porque Dios prometió en la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31 que Él pondría su ley en nuestros corazones. Aunque hay una reforma, Dios promete en el nuevo pacto en el que estamos nosotros como cristianos que Él iba a poner su ley en nuestros corazones y que Él haría que andemos en sus estatutos. Ahora, ¿cómo funciona esto? En general se conoce en la doctrina cristiana 3 usos de la ley de Dios para poder entender cómo se aplica a nosotros. Está el uso civil, que presupone, por supuesto, el pecado que hay en la humanidad y sirve para frenarlo. Contribuye junto con la obra de la gracia común que Dios realiza en el mundo.
tiene que ver con la esfera del gobierno civil y se basa en la segunda tabla de la ley moral, o particularmente también todas estas leyes del antiguo pacto para Israel. El uso civil. Está el uso pedagógico de la ley, en el que tenemos el conocimiento del pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Esta ley nos sacude la conciencia y nos lleva a Cristo. En el sentido de que, en ese sentido, es una especie de medio de gracia, pues nos hace conscientes, o al pecador y a nosotros, nuestra incapacidad para cumplir con las exigencias de la santa voluntad de Dios. Y así, como un tutor, este nos conduce al único que sí pudo cumplir y que es nuestra verdadera justicia. Pero también nos muestra el pecado. El tercer uso tiene que ver con el uso didáctico de la ley. Es decir, la ley de Dios como una regla de vida para los cristianos, en el sentido de que es la expresión de la voluntad del Señor, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Aquí la ley se utiliza como un instrumento por el Espíritu Santo para llevar a cabo la santificación de cada cristiano. Así que la ley tiene mucho que ver con nosotros también, no en el sentido de salvación, para salvación, pero sí en nuestro sentido, en un sentido de santificación. Así que es este uso didáctico de la ley que nos sirve como cristianos para instruirnos en cómo andar correctamente. Nos basamos en la ley moral de Dios y en el principio de equidad de esas leyes que podemos ver en la Escritura, que también nos enseña o nos da en esencia unas guías para el buen vivir, para vivir correctamente. Ahora, en este estudio vamos a ver 4 cosas claves en cuanto a este asunto de la ley. Tenemos ley moral, leyes positivas. De estas leyes positivas, el principio de equidad, o en esencia, moral, es lo que se puede aplicar a nosotros. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos, con el favor de Dios. Entonces vamos a ver, en primer lugar, los 2 tipos de personas ante la ley de Dios, o cómo estos proverbios nos muestran eso. En segundo lugar, las consecuencias de abandonar la ley de Dios. Y en tercer lugar, las bendiciones de obedecer la ley de Dios. Y por último, el veredicto final. Entonces, primer punto, 2 tipos de personas ante la ley de Dios. Los proverbios tienen en mente esta división según la ley de Dios. Por eso podemos ver ese contraste tan marcado. Noten, por ejemplo, el versículo 1. Esa idea de que los que se alejan de la ley, que vemos en el versículo 4, ¿a qué se identifican o a qué se está refiriendo? El versículo 1 dice que es el impío. El versículo 2 dice que es la rebelión o los rebeldes. El versículo 3 nos muestra que es un robador de pobres o un robador. El versículo 4, bueno, los que dejan la ley, específicamente esos que dejan la ley. El versículo 5, los hombres malos. Y el versículo 6, al final, los de perversos caminos. Esa es la identificación que da los proverbios de los que se alejan de la ley. Por otro lado están los que guardan la ley. Nota otra vez, versículo 1, dice el justo. En la comparación. Versículo 2 dice el hombre entendido y sabio. El versículo 3 sería en este caso todo lo contrario a lo que apunta este proverbio. En lugar de ser un robador, sería un dador, un misericordioso. Versículo 4, en este caso serían los que contienden contra los impíos. Todo lo contrario. Versículo 5, vemos acá los que buscan a Jehová. Y el versículo 6, empezando, es el que camina en integridad. Ahora, como hemos dicho antes, los proverbios apuntan a 2 extremos totalmente opuestos, diferentes, en sustancia, en lo esencial. No significa que nosotros podemos ser exacta o perfectamente lo que dice ese proverbio. Ni somos perfectamente justos, ni para los cristianos podemos decir somos totalmente lo contrario. Lo digo esto porque a veces podemos leer los proverbios y a veces razonamos como los amigos de Job. Tú eres todo lo malo, eso es lo que te está pasando. Tú le robaste a tal persona, tú eres un ladrón, un robador en todo sentido. Y a veces podemos sentirnos así, sobre todo cuando no somos totalmente lo que deberíamos ser. Para los cristianos, nosotros no podemos decir, bueno, en esta ocasión soy hijo de Dios, pero aquí no soy hijo de Dios. O sea, y estoy en ese vaivén. Soy piadoso y dejo de ser, soy impío. Soy piadoso como si fueran 2 extremos. Ojo, los proverbios lo pintan así, en esos 2 extremos, para que veamos de dónde viene esa virtud o hacia dónde tenemos que mirar. Porque no andamos en esta vida simplemente, bueno, haz tu mejor intento. No, los proverbios nos están mostrando una figura, un principio, una guía hacia dónde tenemos que mirar. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es esa virtud que debemos seguir? Pero también nos muestra las maldades, los vicios, las consecuencias del camino de la maldad, para que no vayamos para allá, no sigamos ese camino. Entonces,
como nosotros como cristianos estamos en este mundo, radicalmente o de raíz, somos regenerados. Somos justos delante de Dios. Pero en la práctica estamos allí cojeando. A veces no lo hacemos bien, otras veces no. Sin embargo, eso, en medio de esta lucha es donde los proverbios nos ayudan a identificar cómo ese pecado remanente que está en nosotros hace sus efectos y el peligro también de no hacer nada o de seguir esos comportamientos. Entonces, esto también nos alienta al ver lo contrario, la parte buena, al ver esas bendiciones que Dios ha provisto en el cumplimiento de su ley. Es decir, que Dios quiso bendecir a los que siguen su ley y los proverbios nos enseñan cómo es así, cómo se hace eso. Dios realmente es misericordioso. Dios no tiene el deber de bendecirnos si obedecemos. Lo tenemos que hacer nosotros, por ser su criatura. Pero Dios tuvo esa condescendencia y misericordia de añadir bendiciones cuando hacemos lo que nos corresponde. Porque Dios es misericordioso. Ahora, para ver estos dos extremos, las consecuencias y las bendiciones, vamos a empezar por las consecuencias de abandonar la ley. Dios ha establecido castigos y consecuencias propias en diferentes pecados, incluyendo las consecuencias de abandonar su ley. Déjenme poner un pequeño ejemplo. Imagine que una persona va en un carro a toda velocidad por un acantilado. Y hay muchas curvas y está el aviso. Cuidado, hay peligro y está a toda velocidad. En eso le toca agarrar una curva y el carro derrapa y se va por un lado y cae. Ojo, puede que esa persona haya sido muy imprudente a la hora de manejar, muy temeraria, y esté violando el cuidado que tiene en su propia alma. Pero como consecuencia, Dios no empuja el carro para añadirle la consecuencia. Dios no hace que las ruedas se empiecen a girar o no crea la gravedad para que el carro caiga. La consecuencia ya está allí. Con el propio pecado ya está la consecuencia. En ese sentido podemos ver que muchos pecados que hacemos, Dios no está allí como un tirano viendo justo para añadir un castigo. Ya la consecuencia está. Para los impíos, ese es su castigo, la maldición con la que andan. Pero también veámoslo de otro punto de vista. Para el cristiano no estamos bajo esa maldición, pero sí podemos recibir esas consecuencias que Dios en su soberanía usa como una disciplina para llevarnos otra vez de vuelta. Así que no pensemos que si nos está pasando algo malo es la maldición de Dios que está cayendo sobre nosotros. No, pero sí puede ser la disciplina o las consecuencias que Dios utiliza para poder devolvernos otra vez al camino. Entonces, podemos ver entonces 5 puntos, vamos a ver aquí en cuanto a cuáles son estas consecuencias y también vamos a ver lo mismo en cada versículo, lo contrario de esas bendiciones. El versículo 1 tiene que ver con la conciencia. Note cómo dice el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Habíamos dicho que infringir la ley trae consigo una consecuencia. La principal consecuencia es la culpa. Es el sentido de nuestra conciencia con la ley natural en nuestro interior lo que constantemente habla a la mente de cada persona y los acusa o defiende según sus actos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Aquí el proverbio está apuntando a esta consecuencia por abandonar la ley de Dios, el cómo debe vivir en la conciencia. Es la sensación de haber quebrantado la ley de Dios lo que produce esa necesidad de esconderse. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se taparon, se escondieron por haber quebrantado la ley. Y así es la consecuencia que tiene todo el que se aleja de la ley de Dios. Siente esa culpa. Sienta esa vergüenza. Por naturaleza o por la propia constitución de cómo Dios nos hizo y por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, sabemos que vienen consecuencias, aunque no sabemos cómo ni por dónde vendrán. Lo mismo le pasa al impío. Es esa parte de la maldición de Dios en su conciencia que lo hace vivir así. Algunos tratan de ocultar esto justificando sus actos. Si no, pero es que tú sabes cómo soy, porque sabe que tiene que excusarse o justificarse para quitar ese sentido. Otros tratan de compensar sus maldades con buenas obras, para aliviar esa culpa. Sí, yo hice esto malo, pero yo también hice esto, yo también hice aquello, para tratar de compensarlo. U otros se dejan dominar por la culpa y entran en desesperación, porque no están viviendo rectamente. Ahora, aunque nosotros como cristianos no estamos bajo esa maldición, ¿sí? Si nuestra vida no es acorde a lo que Dios manda, esas consecuencias vamos a recibirlas también. Y mucho más
en un entorno de una iglesia donde el pecado se expone como la maldad que es. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si le ha pasado, cuando no queremos que nadie en la iglesia sepa lo que estamos haciendo. Cuando no queremos acercarnos mucho a otros cristianos o hermanos y entablar mucha conversación. No vaya a ser que me pregunten qué estoy haciendo, por qué hago lo que hago, en qué estoy trabajando. Notan, huye el impío sin que nadie lo persiga. O se empiezan a alejar de la compañía de cristianos. Una de las primeras marcas que muestra que una persona se está alejando de la fe o está en esa debilidad, por así decirlo, si realmente es un cristiano verdadero, aunque esté pasando por una lucha, es que se aleja de la iglesia. Lo primero que hace, se aleja. En fin, termina huyendo sin que nadie los persiga. Para nosotros como cristianos, esto debería ser un signo de alarma para nosotros. ¿Por qué no quiero que nadie se entere de lo que estoy haciendo? Ojo, me refiero a las cosas legítimas que podemos compartir, no las privadas. Pero ¿por qué siento que todos en la iglesia me persiguen? Y me tienen que estar preguntando. Bueno, su conciencia, si está funcionando bien, le está indicando, como una luz roja en ese tablero. No deberías vivir así. Se supone que si somos cristianos, no tenemos nada que temer. O como dice otro proverbio que no está en la Biblia, el que no la debe, no la teme. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero sabiduría. Entonces, la primera consecuencia de abandonar la ley es esa, en la conciencia. En segundo lugar, versículo 2, dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Entonces, la primera parte, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Aquí tiene que ver con las divisiones, el conflicto y la inestabilidad por abandonar la ley, o por no seguir esa ley. La rebelión es una clara referencia a oponerse a la ley de Dios o al orden establecido. Aquí la idea tiene que ver con que al no haber leyes, al no haber nadie que obedezca esas leyes, entonces la rebelión, en donde sea que ocurra, termina por dividir la autoridad y se crean muchos príncipes. Es la idea, más o menos, probablemente quizás esté haciendo referencia a los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, tenían sus jefes en cada lugar, o probablemente en el tiempo de Salomón, cuando muere, que va a heredar su hijo, hay dos grupos que uno no quiere hacer lo que el otro dice, y hay división. Ninguno quiere hacer lo que Dios manda, pero empieza esa división, se forman esos dos reinados, por Roboam por un lado y Jeroboam por el otro lado. ¿Por qué? Por la rebelión. Y así pasan en muchos otros lugares, donde no se quiere hacer nada, lo vemos en las naciones, donde no hay una clara orden, se dividen y cada quien, hay un líder por acá y un líder por allá. Entonces la idea, por la rebelión en la tierra, los príncipes son muchos, los que mandan son muchos, porque no hay un orden. Ahora, esto también nos puede servir como una advertencia a nosotros como cristianos. Por supuesto, no estamos bajo esa maldición, pero no significa que no podamos caer en este tipo de cosas. ¿Por qué creen que hay tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué creen que hay tantas divisiones en la iglesia? Precisamente por eso, por rebeliones. El pecado remanente que queda. Se hace, cada quien hace lo que bien le parece, o no sigue lo que está en la palabra de Dios. Yo creo que esto es así, y bueno, formo mi iglesia así porque es lo que yo creo, aunque más nadie lo crea, yo creo que es así. Entonces, la falta de obediencia a Cristo es lo que produce estos problemas en la iglesia en general. Así que, lamentablemente, esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar hasta que Cristo venga. Lamentablemente, va a ser así. Pero es un llamado a nosotros para no seguir ese patrón. Nosotros como cristianos no debemos procurar las divisiones, y esta no debería ser nuestra meta, sino más bien la unión en el vínculo de la paz. O decir, ¿qué es lo que Dios manda? Y me someto a lo que Dios manda. Es la forma. No decir, como no me gustó eso que está allí, entonces hago otra cosa. Otro príncipe más se forma. Entonces debemos evitar eso. Versículo 3. Versículo 3 dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Aquí vemos ahora otra consecuencia de abandonar la ley, que es el abuso al prójimo. Note que dice el hombre pobre y robador de pobres. Ahora, aquí parece que hay un juego de palabras en el original hebreo. Tanto pobre como príncipe o alguien que está por encima, que oprime o que roba. Pero aquí la idea es que el abandono de la ley de Dios produce una dureza en el corazón, tal que, aparte de robar, que ya de por sí es quebrantar un mandamiento, de paso, la situación en la que debería estar esa persona, por ser pobre, debería considerar al que es igual a él, y aún así no lo hace. Pierde esa misericordia y es capaz de oprimirlo.
Es decir, el amor al dinero lo enceguece tanto que puede abusar del prójimo con tal de ganar algo o estar mejor para sí mismo. ¿Por qué? Porque se abandona la ley de Dios. También se puede decir de alguien que era pobre o que ahora está en una posición más alta y está oprimiendo a otros o está robando. Aquí la idea es de alguien que se eleva en poder y en autoridad. Bueno, una persona que está alejada de la ley de Dios, que es pobre de mente, cuando la ponen en un lugar alto, hace desastre. Hace desastre. Y no hace más maldades cuando era pobre porque no podía. Siempre hecho no podía. Pero cuando lo ponen en autoridad y poder, ahí se ve lo que realmente es. Así es cuando dicen que no, que el dinero corrompe. Bueno, el dinero como tal no corrompe. Lo que se muestra es lo que había en el corazón, ahora que sí puede hacerlo. Cuando antes no podía porque no tenía cómo. O sea, pero noten cómo dice el final. Y el hombre pobre y robador de pobre es como lluvia torrencial que deja sin pan. Aquí la alusión es interesante porque por lo general la lluvia es una imagen de algo bueno. En tiempos de sequía se está esperando. Pero cuando alguien está esperando la lluvia y lo que cae es un palo de agua horrible que se inunda todo, pues lo que le podía haber sido de ayuda, de esperanza, ahora es todo lo contrario. Así que es como traicionar a quien confía en ti. Por eso la idea, o sea, era pobre, estás conmigo y ahora que estás arriba ya no me ayuda, porque no siguen la ley de Dios, no tienen un concepto claro. Aquí, por supuesto, abandonar la ley trae graves consecuencias en cuanto a las relaciones de autoridad. Hay falta de misericordia y maltrato al prójimo. Por supuesto, como cristianos no somos así, no deberíamos ser así, ¿no? Pero no somos así. Sin embargo, este también puede ser una alarma para nosotros, porque aunque no lleguemos a ese extremo, aún así podemos, por así decirlo, medir la cantidad de misericordia que tengo yo con mi prójimo. Es decir, a los que están en menor condición que yo. Pudiendo yo ayudar a otros, pudiendo yo extender la mano, hacer un favor, no lo hago. O sea, tú estabas igual que yo en la misma situación y ahora que tienes, es como esperar lluvia buena y lo que cae es un palo de agua. Hacer o no hacer esto, o que no lo hago, o no me gusta ayudar a otros, o ni siquiera quiero extenderle la mano, hermano, es otra luz roja que se prende en el tablero, que nos está ayudando a tratar de prestar atención en cómo está nuestro corazón. Porque para un impío haría todo lo contrario. Pero yo como cristiano, que no debería hacer eso, y de paso siento que me cuesta ayudar a otros, es una alarma para nosotros. Versículo 4, 28:4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, más los que la guardan contenderán con ellas. La cuarta consecuencia que podemos ver al alejarnos, note que en este caso dice los que dejan la ley, y en muchos otros proverbios hemos visto son impíos, hacen tal cosa. Ahora hay otra consecuencia, como si fuese una plaga, la maldad. Y aquí podemos decir que la consecuencia es la aprobación a los malos. Ahora se empieza a aprobar. Los que dejan la ley alaban a los impíos, como si fuese una plaga. El abandono de la ley se disemina en todas las áreas de nuestra vida y termina por distorsionar nuestra percepción de nuestras compañías y a quienes aceptamos, a quienes aprobamos en nuestra vida. Aprobar el mal y desechar lo bueno son el fruto de no andar en rectitud. Ya se está perdiendo nuestro propio criterio. Ahora terminamos felicitando, riéndonos con los malos también, con los que hacen ese tipo de cosas. Ahora, los impíos, como ellos saben que están haciendo lo malo, para tratar de callar su conciencia, los impíos se alaban entre sí, para tener a alguien que los apoye, porque su conciencia no los está apoyando. ¿O no han visto los grandes lobbies de LGTB cómo hacen fiestas enormes? ¿Por qué creen que lo hacen? Pues necesitan alguien, algo que los apoye, porque su conciencia, su constitución natural no los está apoyando. Entonces necesitan. Igual pasa con los que beben, se apoyan entre los borrachos, porque saben que su actitud, aunque les guste beber, no está bien. Pero se apoyan con otros porque necesitan esa aprobación. Nuevamente, nosotros como cristianos no somos de esa clase de personas. Sin embargo, como otra luz roja que se enciende, cuando en nuestra mente empezamos a aprobar o a ser indiferentes ante la maldad de otros, cuando nos parece mejor la compañía de no cristianos que de cristianos, en ese sentido estamos apoyando, estamos alabando a los impíos. Es otra luz roja que nos indica que nos estamos alejando. Cuando nosotros nos sentimos más cómodos con la compañía de no cristianos que con la iglesia o con los hermanos en la fe, es una alarma que ya está sonando, ya no es una luz, es un pitido enorme. ¿Por qué prefiero estar con otros que no son cristianos? O me agrada, me contento mejor,
o siento que son mis mejores amigos y no los hermanos de la iglesia. Es una forma de poder medir también cómo está nuestro corazón o que lamentablemente no estamos andando correctamente en la ley de Dios. Quinto lugar, versículo 5, dicen: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La primera parte, los hombres malos, como consecuencia, hombres malos que no siguen la ley de Dios, como consecuencia, no entienden el juicio. La distorsión del alejamiento de la ley llega hasta el propio razonamiento. Afecta tanto la mente, el alejarse de la ley de Dios, de los principios verdaderos, que ya no se piensa correctamente. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. O sea, lo razonan y según su razonamiento les parece que están bien, porque los hombres malos no entienden el juicio. Es decir, no entienden lo que es correcto, lo que realmente es bueno, lo que es verdad. Al no tener un estándar objetivo sobre qué sostenerse, es el estándar que viene de Dios y su ley, entonces los criterios para evaluar, para juzgar, para aprobar o para celebrar van a ser incorrectos. Van a ser totalmente incorrectos. Nuevamente, si bien como cristianos nosotros decimos tener la palabra de Dios y seguirla, que es nuestra ley, nuestro estándar, yo soy cristiano, yo amo la ley de Dios, así que yo no creo que vaya a llegar a ese extremo, hacia ese otro extremo. Este proverbio nos puede llamar la atención porque esto nos puede afectar cuando decimos que la tenemos, pero no la estudiamos, pero no la meditamos, pero no la comprendemos realmente, cuando leemos poco la Biblia o cuando la aplicamos lo que nos conviene y lo que no, ahí sí no lo aplicamos. Es decir, simplemente no crecemos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y por eso podemos cometer graves errores en nuestros juicios morales hacia otros. Podemos cometer graves equivocaciones. Esto puede ser peligroso en cuanto a la consejería que nos damos unos a otros. ¿Se imagina una persona que esté grave, que vaya a pedir un consejo a una persona que no se sepa qué es lo que dice la Biblia en tal caso? ¿Qué clase de consejo le va a dar? No, chica, aléjate de ese tipo de una vez. Una cristiana que diga eso, o un cristiano. No, tú no puedes andar haciendo eso. No, yo siendo tú no le entrego ningún dinero a nadie. Y que lo diga un cristiano. O te vas a casar. No, chico, ¿cómo te vas a casar? Y que lo diga un cristiano. ¿Sí me entiende cómo eso puede afectarnos? Aunque decimos tener la palabra de Dios, por no acercarnos, por no mantenernos en la ley, vamos a terminar teniendo un mal juicio. No vamos a entender correctamente. Ahora, eso en cuanto a las maldiciones. Ahora vamos a la parte buena. ¿Qué pasa entonces si ahora me esfuerzo en mi santificación con la ayuda del Señor a mantenerme o a guardar y seguir la ley de Dios? Tercer punto que vamos a ver, las bendiciones al guardar y seguir la ley de Dios. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos en este peregrinar sufriendo mientras hacemos la voluntad de Dios. O sea, nunca vean a Dios al final de la carrera y Él ahí cruzando los brazos. Hazlo, pues, hazlo y te doy la bendición. No tenemos un Dios así. Hay hermosas bendiciones en seguir y obedecer la ley de Dios. Dios está con nosotros en nuestro propio caminar, en nuestro propio peregrinar. Vivir como cristianos es un gozo verdadero porque estamos haciendo lo que Dios manda y Dios se agrada o muestra su favor con los que andan en sus caminos. Él está con nosotros. Así que sí hay bendiciones en vivir correctamente, vivir honestamente y andar en la ley de Dios. Así que vamos a ver rápidamente los mismos versículos y ver la contraparte. Versículo 1, en cuanto a la conciencia. ¿Cómo está mi conciencia cuando yo obedezco la ley del Señor? La segunda parte dice, mas el justo está confiado como un león. Esta es una bendición y uno de los beneficios de la salvación y de andar correctamente delante de Dios. Estamos confiados. No porque nosotros somos perfectos o porque logramos el estándar perfecto, sino por dos razones. Básicamente, pueden haber más, pero básicamente dos razones. Uno, hay una confianza, hay una tranquilidad y hay un gozo porque somos justificados por la fe en Cristo. Porque cuando Dios nos mira, ve a Cristo y no a nosotros en nuestros pecados. Así que la justicia de Cristo se me imputa a mi cuenta y ya no debo nada ante el tribunal de Dios. Dios me ve como un perfecto en la ley. Es un descanso saber eso. Ahora, en segundo lugar, Dios me ha hecho libre como cristiano para obedecer y querer hacer la voluntad de Dios. Ahora conozco cuál es lo que Dios quiere, cuál es esa ley, y yo que la quiero seguir, de corazón la quiero seguir. Sé qué es lo que Dios le agrada y puedo
por la obra del Espíritu Santo en mi corazón, la puedo cumplir. Ahora, solamente un cristiano puede decir, ¿quién me acusará si Dios es el que justifica? Solamente un cristiano puede decir eso. ¿Quién nos va a condenar si Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra bendición también? Esa es la confianza de un león que sabe que no tiene enemigos que lo puedan derrotar. Pero lo es porque sabe que anda en novedad de vida. Por la ayuda del Espíritu Santo se esfuerza por vivir correctamente. Y ese es el llamado que nos hace. Si vivimos correctamente delante de Dios, en lugar de ser una tarea tortuosa, nos va a traer confianza, nos va a dar tranquilidad. Por supuesto, es verdad, no somos perfectos. Y cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Así que otra confianza más hay. Por eso hay más confianza. Tenemos su Espíritu que nos mueve a obedecer su ley, y obedeciendo su ley aumentamos nuestro descanso y nuestra confianza. Así que vivir como Dios manda no es una carrera, no es caminar sobre algo caliente, sobre espina. No. De hecho, nos va a traer mucha bendición. Versículo 2. Si por un lado vimos que por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, por el otro lado dice, por el hombre entendido y sabio, esta tierra permanece estable. Saber cómo gobernar, cómo dirigir, cómo hacer las cosas correctamente, fomenta la unión, preserva la estabilidad y las amistades. El hombre entendido es el que tiene la ley de Dios como su guía, el que sabe cómo se deben hacer las cosas. Es entendido y sabio. Note, tiene conocimiento porque es entendido, pero es sabio también, cómo aplicarlo en cada situación de la vida. Bueno, la palabra de Dios nos enseña cada una de esas cosas. Los que con el favor de Dios hemos estado viniendo a la serie de proverbios, es increíble la cantidad de temas que se pueden hablar en varios proverbios, casi que aleatorio, porque no solo es conocimiento, sino también cómo aplicarlo, cómo andar en nuestra vida. Hay mucha bendición cuando andamos correctamente en la ley de Dios, porque es el verdadero estándar de vida. Dios nos bendice cuando obramos bien. Por eso vemos que hay familias cristianas que les va bien, porque están haciendo lo que Dios manda para la familia. Y otras familias cristianas que no les va tan bien, no porque no sean cristianos, sino porque no están haciendo lo que Dios manda para la familia. Hay bendición cuando hacemos las cosas bien. Versículo 3. Noten, todo el proverbio apunta hacia un lado, pero el principio nos está llevando a no hacerlo. Dice, el hombre pobre y robador de pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Así que aquí lo contrario sería la misericordia y la ayuda al prójimo. Es lo que se nos manda. Es todo lo contrario a la ilustración del versículo. Aunque podamos ser pobres, sabemos que no por eso vamos a robar a otros. Nuestro juicio es, si yo necesito, no lo voy a robar, porque robar está mal. Prefiero pedir o prefiero trabajar, esforzarme. O si tengo algo, voy a ayudar a otros, no voy a robar. En lugar de ser una lluvia torrencial, es una lluvia controlada, lo necesario. Sabe dar a otros porque así lo manda el Señor. Ahora, ¿cómo podemos ver esto y cómo nos puede ayudar esta ilustración? Viendo esas leyes del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Entre las leyes para los ciudadanos de Israel está que en los campos de cultivo se debía dejar los bordes del terreno en cuanto a las cosechas, ese pequeño borde. Por obligación de parte de Dios, una ley externa los obligaba a que esa comida no la recogieran, sino que se la dieran a los pobres que están entre tu pueblo, entre la ciudad. Por supuesto, es una ley externa que los obligaba a todos, quieran o no quieran, lo tenían que hacer. No podían recoger todo, sino dejar los bordes. Bueno, el nuevo pacto dice que Dios pondrá esa ley en nuestro corazón. El principio de esa ley, que era, por supuesto, específicamente para el pueblo de Israel en cuanto a las cosechas, el principio moral que está allí queda en cada cristiano. Es decir, es lo que nos mueve, que aunque no tengamos una ley externa, una iglesia que nos obligue externamente, ese principio en nuestro corazón nos ayuda a apartar los bordes de nuestra cosecha para ayudar al prójimo. Cuando tenemos algo y no, voy a apartar esto porque mi hermano lo necesita, o le voy a comprar algo porque yo sé que le hace falta. Lo que para Israel era una obligatoriedad externa, para el cristiano lo tiene ese principio internamente. Así que hay bendición cuando seguimos la ley de Dios, cuando esos principios quedan en nuestro corazón y vamos y ayudamos a otros también. Versículo número 4, vamos a ver la cuarta. Si dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, lo contrario es, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es parte de ese sentido de justicia que tenemos los cristianos, el sabio creyente, que
moralmente detesta la maldad y quienes promueven la maldad. El cristiano no es indiferente ante la maldad. No es, bueno, yo me encargo de las cosas buenas y lo malo, bueno, que ellos hagan lo que quieran. No. El que realmente sigue la ley de Dios contiende contra los malos, no es indiferente. En lugar de reírse con los malos, de aprobarlos, se opone contra ellos, pública y privadamente también. En su trabajo y en su familia también se opone, abiertamente se opone. Hermanos, el mundo es muy astuto para meternos ideas en la mente, muy astuto. Televisión, redes sociales, memes, burlas, películas, series, un montón de cosas que fomentan la maldad y que nosotros sin saberlo lo aprobamos, consintiendo con ese tipo de cosas. Esa especie de maldad disfrazada de historias, ficciones, romance, diversión, pero es maldad. Y si nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, vamos a contender con ello. Lo podemos ver, ya sea películas, series, conversaciones con otros, lo que sea. ¿Qué es lo que se enseña en el mundo? Se mofan del matrimonio como si estuviera amarrándose el futuro. Te vas a casar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a perder esa libertad. Pero si uno se ríe y uno sigue esos chistes también, lo está probando. Un cristiano verdadero no le da risa a ese tipo de cosas. No le da risa. Y no promueve ese tipo de cosas. O se mofan o se ríen de la mujer que se queda en casa como si fuera una tonta. Estás puro en casa, no estás haciendo nada. Pudiendo trabajar, pudiendo realizar tu futuro. Bueno, un cristiano se opone a eso y no enseña esas cosas. Los que realmente siguen la ley se oponen a eso. Se burlan de la honestidad. Aquel que cumple lo que realmente debe hacer. Este es tonto. Mira, pudiendo haber haciendo tal cosa, te puedes haber ganado eso en un momentico. No. Verdadero cristiano se opone a eso. Cuando pone la crianza como una maldición y una carga. O sea, ser madre es arruinar tu futuro. Ser padre es cortarte tus proyectos y tus planes. Bueno, en memes, películas, series, que sin saberlo aprobamos, lo que se está fomentando esas cosas. Entonces, los que seguimos o que andamos en la ley de Dios, debemos oponernos contra todo ese tipo de cosas. No significa que le vamos a caer a piedras o lo vamos a cuchillar. No, me refiero a que no lo fomentamos. No nos reímos con eso, ni tampoco lo hacemos un chiste tampoco. No estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. La obediencia a Dios nos debería llevarnos a no aprobar tales cosas, sino a mostrar nuestro desacuerdo en esas cosas. Versículo 5, la quinta bendición. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si el malo, al no seguir la ley, al no tener un estándar, no tiene buen criterio, a lo bueno le dicen malo. Bueno, el cristiano, el que busca a Jehová, note que es hombre malo y lo contrario no dice simplemente hombre bueno. Los que buscan a Jehová, esos son hombres buenos. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esa es la bendición de conocer la voluntad de Dios. El tener la palabra de Dios nos da una luz necesaria para poder discernir correctamente, para entender lo que es bueno y malo y para saber cómo andar correctamente. Es precisamente esa bendición, nos ayuda a discernir correctamente cuando buscamos a Dios, en su palabra, por supuesto, cuando indagamos, cuando meditamos. Qué bendición, hermanos, es saber que no estamos en oscuridad en cuanto a cómo vivir, ni qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Dios nos ha dado el camino que debemos andar, camino que debemos seguir. Y podemos estar confiados de que, aunque yo no sea un experto, un erudito, si conozco lo que está en la Escritura, yo puedo dar consejos o principios de vida correctamente a otras personas. Entonces, hermanos, finalmente, el veredicto final. Versículo 6. El veredicto final. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Si hay una comparación bastante recurrente en los proverbios, es la comparación entre la rectitud y la riqueza. Y la preferencia a vivir correctamente en lugar de disfrutar cualquier otro placer terrenal. En conclusión, hermanos, la verdadera libertad es estar en paz con Dios. Tener un corazón nuevo para vivir para Dios, para andar como Él manda y disfrutar obedeciendo a Dios para siempre. Esa es la mejor manera, la verdadera libertad. Vivir en justicia e integridad es mejor que cualquier riqueza. Téngalo claro, es mejor que cualquier cosa. Vivir de acuerdo a la voluntad es mejor que tener comodidades, pero andar en desobediencia. Porque aunque podamos ver a muchas personas con mucho dinero y estar cómodas,
sabemos que en su corazón, en última instancia, no están bien. Realmente no tienen paz. Huyen de cualquier cosa. Entonces, hermanos, procuremos andar y deleitarnos en la ley de Dios. Que el Salmo 19 sea cada vez más perfeccionado en nosotros. Que incluso el Salmo 119 pueda ser nuestra oración, poder disfrutar de obedecer a Dios en todo. Que podamos pensar, si Dios me pide que yo vaya a la iglesia, lo hago, porque quiero hacerlo. Si Dios me pide trabajar para el sustento, lo hago. Si Dios me pide que sea honesto en mi trabajo, en mis deberes, lo hago. Si Dios me pide amar al prójimo, también lo hago. Si Dios me dice, me enseña, más en el nuevo pacto, que en el antiguo pacto también, que debo pedir perdón si me equivoco, lo hago. O que debo perdonar si me piden perdón, lo hago también, porque Dios lo manda. Si debo ser misericordioso como Dios es misericordioso, lo hago también. Si debo leer mi Biblia, lo hago. Si debo ser hospitalario, lo hago. Y en fin, todo lo que el Señor nos manda, si realmente queremos andar en la ley y vivir confiado, vivir con esa bendición, tener un buen criterio y poder descansar en la bendición de Dios, vamos a pedir en oración que sea así, que lo podamos hacer. Hay verdadero gozo en vivir según la ley de Dios y no es una esclavitud. Ser cristiano no es una esclavitud, es realmente una verdadera libertad. Amén. Vamos a orar.